El perro podrido de la Nebelvague, 2. Nombre, Garm Nord. Grado de segundo teniente. Un oficial subalterno del escuadrón de represión de Nebelvague. Un hombre de 21 años que se caracteriza por una postura tímida, expresión sombría, cabello tupido y sin cortar y grandes marcas de quemaduras en el rostro. Esta era la nueva identidad que Vikir había estado observando durante los últimos 2 años. Vikir no escapó. O, más exactamente, fingió escapar y luego regresó a Nebelvague cuando Brissem estaba inconsciente. Después de todo, robar una anguila devoradora no iba a librarlo, y todavía tenía trabajo que hacer en prisión. Necesito activar Poseidón. No había nada más que hacer. Una vez que cumpliera ciertas condiciones y activara Poseidón, su trabajo aquí en Nebelvague estaría terminado. Honestamente, no me importaría morir aquí si pudiera hacer esto. Simplemente detener la temporada de lluvias del miedo salvará a más de la mitad de la humanidad. El resto dependía de los supervivientes. Pero Vikir quería hacer el trabajo a la perfección. Sería un buen negocio si pudiera hacerlo con su propia vida. Entonces. ¡Too! El sonido de una bocina anunció la llamada de atención de los guardias. 3:30. Los guardias se despiertan media hora antes que los presos, que se despiertan a las 4. Garm, o más bien Vikir, se levantó de su habitación, que tenía poco más de 3 metros cuadrados. El cuarto de baño es un cubículo de piedra, apenas lo suficientemente grande para 2 personas. Vikir abrió el grifo oxidado y se lavó la cara y el cuerpo bajo el agua fría que goteaba. Como era de esperar, el agua es agua de mar, por lo que incluso cuando la frotó con jabón, casi no salió espuma. Cuando salió, su piel todavía se sentía pegajosa. Cuando se miró en el espejo, pudo ver desagradables marcas de quemaduras debajo de su cabello mojado. Con la fuerza del basilisco, Vikir podría borrar las cicatrices, remodelarlas, etc. Su voz también podría modificarse tragando carbón caliente y quemando sus cuerdas vocales. De carabia en el pecho de Vikir habló con cansancio. Humano. Ni siquiera duele, qué horrible. Eso es lo que se necesita para entrar en la doncella de hierro y ser arrojado a 10.000 metros bajo el mar, caminar por puentes de cuchillas, luchar contra sanguijuelas, soportar lluvias sulfurosas y minar bajo un volcán tan caliente que quema la carne. En cualquier caso, el Yalbrak inicial fue un éxito. El Nighthound fue declarado muerto y lo convirtieron en guardia. Esto era algo bueno, ya que sería mucho más fácil vigilar los movimientos de Poseidón como guardia. Vikir desvió la mirada mientras se preparaba para pasar lista. Su escritorio y su cama estaban llenos de notas del tamaño de la palma de la mano. Eran los diarios que Garm había llevado todos los días de su vida. Cientos de estos diarios amontonados en una habitación que ya estaba abarrotada. Pero Vikir no los tiró. En cambio, los trató como tesoros, leyendo y memorizando cada palabra en las páginas húmedas y manchadas. Es bueno conocer la rutina diaria de los guardias inferiores. El diario de Garm revela las vidas y luchas de los humildes guardias, que viven en una única habitación plana. Vikir terminó de leer los diarios, ya que todavía faltaba algo de tiempo antes de que sonaran las bocinas y comenzara la guardia de la mañana. Había pasado todo el amanecer de la noche anterior leyendo y todavía quedaba bastante. Vikir decidió dejar de lado las tonterías para llegar a lo esencial, la estructura y los sistemas de la Nebelvague, información sobre las personas en la vida de Garm y otras cosas a tener en cuenta. Aparte de eso, la inmensa mayoría de la información era personal y revelaba los pensamientos, creencias y humanidad de Garm. Vikir había decidido que no necesitaba ver los registros personales de Garm, pero no pudo evitar leer las voluminosas páginas y leer cada línea. Y en el proceso, llegó a comprender hasta cierto punto su humanidad. Es bueno que no tenga muchas personas cercanas a él. Garm tenía un círculo de amigos extremadamente reducido. Sin embargo, pudo observar a los demás de manera neutral y objetiva, y estos puntos de vista se reflejan en su diario. La Nebelvague vista a través de los ojos de un prisionero y la Nebelvague vista a través de los ojos de un guardia son sorprendentemente similares. Por ejemplo, en la mayoría de los diarios de Garm, la última frase era, «Quiero salir de aquí». Fue como leer el diario de un prisionero. Ahora que lo pienso, los lugares donde viven los guardias y los prisioneros son similares. Vikir miró dentro de la estrecha habitación de piedra.
No había ventanas y era prácticamente un ataúd. No era muy diferente de la celda de un prisionero, excepto por las esposas y los barrotes. No, los guardias también tenían esposas y rejas. Llamada mañanera. Todos fuera. Era una rotación y un horario de turnos increíblemente densos. Era como una barra invisible que atrapaba y manipulaba a los guardias. Los guardias, que controlan y manipulan a los prisioneros, fueron controlados y manipulados por el sistema. Vikir se levantó y cerró el diario de Garm. No, trató de ocultarlo. Vikir pasó a la página siguiente. A partir de ahí, el diario comenzó a revelar cosas que no había revelado antes. Hasta entonces, Garm había estado escribiendo en su diario con letra tranquila y seca, incluyéndose incluso a él mismo. Pero ahora, al borde de esta página y de todas las páginas posteriores, hay algo diferente. Se trataba de Kekou. Sobre lo enérgica, fuerte, decidida, grandiosa, admirable y bonita que era la chica al otro lado de la habitación llamada Kekou Grim. De una página a la siguiente, el diario de Garm estaba lleno de conversaciones sobre Kekou. Incluso había un boceto bastante bueno de ella. La historia de cómo llegó primera en la evaluación de fin de mes. Cómo sofocó brevemente un motín de prisioneros. Cómo fue ascendida primero entre sus colegas. Cómo ganó el primer lugar en una competencia de esgrima. Y la última entrada del diario, que siempre había sido la misma, fue ligeramente alterada. Después de la línea, quiero salir de aquí, comenzó a aparecer la línea, con ella. Quiero mostrarle el mundo exterior. Si tan solo pudiera mostrarle los cielos azules, los lagos sin sal y los animales salvajes corriendo por los campos donde nací. Vikir cerró su diario en este punto. De repente, Vikir recordó algo que le vino en voz alta. Creo que hace unos 20 años hubo un incidente en el que un prisionero insultó a la fuerza a un guardia, razón por la cual los guardias de Nebelvage son tan sensibles con los niveles inferiores. Kurururu, escuché que un niño nació como subproducto de ese desagradable proceso. Eres una rana, naciste y creciste en un pozo, y nunca has visto el mundo exterior, ¿verdad? Después de todo, ¿qué derecho tiene una perra nacida de una violación a caminar por esta tierra? No vales nada y estás atrapado en estos mares profundos. Los registros de Garm lo dicen. Kekou nació y creció en Nebelvage. Una chica que no sabía nada de la tierra. ¿Amor no correspondido? Oh anhelo. No estoy seguro de las emociones de los niños de esta edad. Vikir murmuró en voz baja para sí mismo. Aunque había pasado bastante tiempo en la Academia Kelasiou, todavía le resultaba difícil comprender las emociones adolescentes de los jóvenes. Sin embargo, él sí lo sabía. Tanto Garm, que escribió este diario, como la chica que aparece en él, Kekou, florecían con 21 años. ¿Y si hubieran asistido a la Academia Kelasiou en la Tierra en lugar de aquí en Nebelvage? Kekou es una chica muy talentosa, así que tal vez habría sido la jefa del departamento de armas frías. No, ella podría haber ido más allá y convertirse en presidenta del consejo estudiantil. Porque por los destellos que Vikir había visto de ella, su talento, su potencial, su voluntad de mejorar, era más que Tudor, Bianca, Sinclair o Dolores. Pero la realidad es dura. No todo el mundo puede ser una flor y vivir bellamente. Donde hay una cima, hay un fondo. No era necesario pasar por la era de la destrucción para saber eso. Vikir cerró el diario y se alejó. Salió de la estrecha cámara de piedra y cerró la puerta insonorizada detrás de él. Kikiji, tum. Se abrió un pasillo estrecho y maloliente. Donde quiera que mirara, había musgo húmedo y viscoso. El olor a humedad del musgo marino, la humedad salada que se pega a la piel. El humo de los cigarrillos baratos colgaba del techo salado y goteante. Un constante olor a descomposición emanaba del yeso desmoronado en la esquina del pasillo. A través de una puerta lateral que estaba entreabierta, pudo ver a su compañero de guardia acostado en su litera, mirando una revista pornográfica hecha jirones. La revista tenía más de 60 años, por lo que los modelos de sus páginas probablemente ya estuvieran muertos. Pronto llegó el momento de pasar lista. Todos los guardias jóvenes salieron con los ojos muy abiertos y se alinearon en dos filas, uno frente al otro, en el pasillo.
No había distinción entre hombres y mujeres ya que compartían habitación. Debido a la directiva de la Nouvelle Vague de que hay 3 géneros, hombres, mujeres y guardias, aquí se considera que todos son del mismo sexo. Entonces, Vikir tomó nota de la única persona en el grupo de guardias jóvenes con ojos de pez podridos. Ella era Kekou. Kekou vivía en una celda en diagonal frente a la habitación de Garm. Es extraño verla en persona después de haberla visto en el papel. Vikir miraba a Kekou con asombro. Quebrar. Alguien le dio una fuerte bofetada a Vikir en la nuca. Vikir gira la cabeza para mirar algo y ve la habitación de al lado y a los guardias frente a él, riéndose. Oye, estúpido Garm, espiando a Kekou de nuevo hoy, osco pervertido. Deberías conocer tu lugar. Ordena tu ropa, endereza tus ángulos y no muestres tu uniforme de mierda. ¿No quieres que los prisioneros te vean como un imbécil? Mientras tanto, ¿por qué le pusiste una etiqueta con tu nombre antiguo? ¿Quién se lo quitó? Como era de esperar, es como un perro podrido desde la mañana. También conocido como Stupid Garm o perro podrido. Ese fue el apodo que siempre lo siguió. Vikir, que había leído su diario, por supuesto estaba muy consciente de esto. Los humanos son así en todas partes. En el ejército antes de la regresión, en la academia Kelasiou después. Los humanos siempre intimidarán a aquellos más débiles que ellos, y cuando ese acoso se convierte en un fenómeno sistémico dentro de una organización, en realidad sirve para solidificarla. Entonces, cuando Garm fue intimidado por sus colegas, sus superiores hicieron la vista gorda. Si los otros guardias podían generar solidaridad a expensas de Garm, era una situación en la que todos salían ganando. Esto se debía a que era un negocio rentable si se podía sacrificar a un guardia para aumentar la solidaridad entre los demás guardias. Debes estar un poco vago hoy después de tu loco turno de ayer. Ya que eres libre, ¿por qué no sales e intimidas al estúpido Gareem? Oye, estúpido bastardo, ¿por qué no apareciste anoche para la guardia nocturna? Ni siquiera estabas de servicio. ¿Estabas realmente en apuros? ¿Entiendes que no presentarse a la inspección es un delito militar y que podrías terminar con una lengua negra, sabes? Entonces. Los ojos de Kekou se encontraron con los de uno de los matones que había estado acosando a Vikir. Al ver la mezcla de lástima y patética en sus ojos, el matón se rió entre dientes y gritó. Oye, Kekou, ¿por qué no vienes al rescate de tu novio? Ustedes dos están en una relación. Entonces todas las miradas se volvieron hacia Kekou y Garm. El ceño de Kekou se amplía. Imbéciles locos. Kekou apartó la cabeza. Solo las risitas burlonas resonaron detrás de ella. Solo entonces. ¡To! La bocina sonó una vez más. Todos borraron las sonrisas de sus rostros ante esta repentina alarma, que sonó completamente ajena al pase de lista. De repente, desde el otro lado del pasillo, un guardia fuera de servicio irrumpió en la habitación gritando. ¿Disturbios? Hay disturbios. Hay un disturbio. Hay un disturbio en el área del nivel 1. ¿Despliegue de emergencia del escuadrón de represión? El perro podrido de la Nouvelle Vague, 3. Bastardos. ¿Quieres que coma esto? Estás loco. ¿Cómo puede alguien trabajar en un lugar como este? Al menos danos un respiro. ¿Cuándo vamos a ver a nuestras familias? Los prisioneros son personas, tienen derechos humanos. Un grupo de prisioneros en el primer piso del nivel 1 estaba haciendo un escándalo. Eran los recién llegados de Nouvelle Vague, cachorros de la noche a la mañana que aún no se habían adaptado al ecosistema en medio del caos. Por cierto, ¿escuchaste que ayer hubo una fuga? Sorprendentemente, la Nouvelle Vague no es tan especial. Los guardias se presentan a trabajar y parece que está lleno de agujeros. Deben ser débiles. Tal vez debería intentar escapar. Eran prisioneros de bajo nivel a los que los guardias estaban demasiado ocupados para prestarles atención, por lo que tuvieron suerte de estar ubicados en el punto ciego de la disciplina militar, por lo que aún no habían captado la atmósfera. Entonces. Geobeog, 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 Geobeog. El sonido de pasos militares era alto y claro. Los prisioneros del nivel 1 podrían ser organizados por guardias de menor rango.
Los guardias, los llamados tenientes, se alinearon contra los prisioneros del nivel 1. Cada uno tenía un garrote, una espada, un látigo o un hacha en la mano. ¿Qué? ¿Cuáles son estas armas mortales? ¿Estás tratando de matarnos? ¿Estás loco? ¿Vas a lanzarnos esas cosas esposadas? Ustedes están locos. Los prisioneros parecieron encogerse de miedo ante la mera visión de las armas de los guardias. Eso es lo que te pasa por ser un montón de pollitos. El guardia de mayor rango en el frente habló con el segundo teniente y los guardias de rango teniente en la parte de atrás. Escuche con atención, el piso más desenfrenado de la Nebel Vague es sorprendentemente el nivel 1 o el nivel 2. ¿Sabes lo que ves? Es una verdad eterna. En la Nebel Vague, los prisioneros de nivel inferior tienden a amotinarse más y los prisioneros de nivel superior tienden a amotinarse menos. Esto se debe a que los prisioneros de nivel superior sienten los horrores del lugar más profundamente y viven para contarlo, mientras que los prisioneros de nivel inferior piensan que pueden ser más valientes porque no tienen ojos para ver. Especialmente aquellos en el nivel 1, no saben qué esperar. Especialmente los que son más nuevos y menos socializados, iniciarán disturbios, diciendo que es un derecho humano, una protesta organizada o malas palabras. Los guardias de menor rango escucharon con calma mientras hablaba su jefe. El mayor sonrió y continuó. Y toleramos en secreto, e incluso alentamos, disturbios en los niveles inferiores, como el nivel 1 y el nivel 2. A veces, se crean artificialmente utilizando información privilegiada. Aunque hoy fue un disturbio espontáneo, todo es por tu experiencia práctica. Las palabras del mayor tenían un matiz extraño. Era un tono que simultáneamente infundía confianza en los guardias jóvenes e intimidaba a los prisioneros. Los prisioneros dejaron de gritar y se miraron unos a otros, preguntándose si lo que habían hecho era en realidad el malvado plan de los guardias. Cuando se dieron cuenta de que había alguien escondido dentro, su cohesión ya se había roto. En medio de todo esto, el mayor abre una brecha. Estos son prisioneros de nivel 1, pero son criminales que se hicieron un nombre sobre el terreno, hombres fuertes que sobrevivieron al transporte a Nebel Vague y al proceso de entrada. Puede que lleven esposas Blissem, pero no bajes la guardia. ¿Lo entiendes? Sí. Los guardias jóvenes gritaron al unísono. Y con eso comenzó la sangrienta represión. Era algo común en la Nebel Vague. Asterisco, asterisco, asterisco. Sangre y sangre se esparcieron por el aire. Los guardias pisotearon y golpearon a los prisioneros sin sentido con mazas y garrotes. Incluso si fueran guardias de bajo nivel, fácilmente podrían superar el nivel de los prisioneros del nivel 1 que llevaban las restricciones Blissem. Chica, esto es un abuso de los derechos humanos. ¿Derechos humanos? ¿Por qué los buscas a 10.000 metros bajo la superficie? Uno de los guardias aplastó la cara del prisionero que lloraba con una bota militar. Teniente Kekou. Levantó la cabeza sin siquiera limpiarse la sangre que le salpicaba la cara. Su mirada fría y penetrante recorrió a los criminales. Para ustedes no existen los derechos humanos, escoria irredimible. No hay derechos humanos para ustedes, bestias de pelo oscuro, que parasitan el sistema social que los ciudadanos comunes y corrientes han trabajado tan duro para construir y amenazan su propia seguridad. Bajo la mirada de Kekou, los prisioneros se encogieron como calamares arrojados sobre una llama. Solo entonces. P.O.E.O. Una cadena golpeó la espalda de Kekou desde atrás. Un prisionero de nivel 1 con esposas y ataduras Blissem miró a Kekou con los ojos inyectados en sangre. X. Un hombre con una impresionante cicatriz en forma de cruz en la frente. Jo, ¿sabes quién soy, no? Dijo con confianza. Pero Kekou solo frunció el ceño mientras tocaba su espalda palpitante. No. No tengo ni idea. ¿Qué? ¿No me conoces? Apretó los dientes y luego exclamó. ¿Soy el número de asistencia 8? No. Soy Paleuspear, el monstruo de la encrucijada. Era Paleuspear, un prisionero que había sido llevado recientemente al nivel 1. Si algo lo diferenciaba del resto de prisioneros es que solía ser un prestigioso estudiante de la academia. Era estudiante en la Academia Kelasiou, una de las mejores instituciones del imperio, pero en algún momento cayó en una vida criminal y desde entonces estuvo encarcelado aquí en Nebel Vague. Maldita sea.
Me metí con 2 nobles de alto rango dentro del árbol del infierno y fui castigado fuera de él. ¿Quién hubiera pensado que el árbol del infierno desaparecería tan repentinamente? Había quedado atrapado dentro del árbol del infierno que apareció repentinamente en la Academia Kelasio. Tuvo un comienzo afortunado ya que todos los viejos poderes y jerarquías fueron reorganizados, y con las estadísticas y elementos que obtuvo, pudo enfrentarse a los niños de alto rango a los que nunca se había atrevido a mirar. En antes. Especialmente Dolores. Euspear, que la había estado atacando, había estado ganando notoriedad dañando a innumerables compañeros de clase, hasta que de repente el árbol del infierno desapareció y él regresó a su mundo original. Maldita sea. Pensé que el árbol del infierno duraría para siempre. Naturalmente, las muchas personas que habían sido víctimas de él en la torre nunca olvidaron esa deuda y la pagaron. Después de ser expulsado de la escuela, Euspear cayó en una vida delictiva y finalmente terminó encarcelado aquí en Nebelvague. Sin embargo, tenía una cantidad decente de estadísticas de su tiempo en el árbol del infierno, por lo que no sufrió demasiadas pérdidas en combate mientras usaba las restricciones Blissem. Muere, perra. Euspear envolvió la cadena alrededor del cuello de Kekou, deslizándola entre las esposas de cada muñeca. Euf. Kekou perdió momentáneamente la espada larga que tenía en la mano. Kekou no esperaba un prisionero con tanta fuerza en el nivel 1. Este tipo debería haber sido al menos el nivel 2 y como máximo el nivel 3. Debe haber estado ocultando su poder todo este tiempo. Kekou apretó los dientes y se dio la vuelta. Pero Euspear estaba decidido, fijándola y sujetándola. Rodando por el suelo así en el caos de tantos prisioneros y guardias, se perdería de vista en un instante. Incluso ahora, no había ni un solo guardia para ayudar a Kekou. Jeje, ¿había mujeres así en Nebelvague? Me gustaría desempaquetar algunas de las cosas que se han acumulado por primera vez en mucho tiempo. Euspear miró a Kekou y se lamió los labios. Kekou cerró los ojos con fuerza. En todos sus años como guardia en Nebelvague, siempre había estado preparada para el día en que tuviera que enfrentar cosas duras. Siempre se había agudizado en su mente mientras yacía en la cama, mientras hacía guardia sola en el silencio de su puesto, mientras se duchaba, mientras comía. Hoy es el día. Las consecuencias de bajar la guardia por un momento son aterradoras. Así es la vida de un guardia en la Nebelvague. Independientemente de lo que le depare el futuro, Kekou está decidida a aceptarlo y tomarlo todo con calma. En ese mismo momento. Poeg, ududu, ududu, udu. Algo caliente salpicó el rostro de Kekou. Kekou entrecerró los ojos, sin saber qué era el líquido pegajoso que cubría su rostro. Era sangre de color rojo brillante. Sangre que había brotado de la boca de Euspear mientras recorría su cuerpo. Ah. Eweu. Puaj. Euspear estaba luchando con la cabeza levantada, luciendo muy avergonzado. Eso es porque había un palo grueso, duro y largo que le obligó a abrir la boca y se clavó profundamente en su garganta. Un bastón de 3 niveles. Le arrancó los labios superior e inferior a Euspear, le arrancó todos los dientes frontales detrás de ellos y se enterró en su esófago. No es de extrañar que toda la carne y la úvula de su boca fueran aplastadas en el proceso. Eweu. V. Eo. Uo. Euspear luchó por escupir el bastón que le habían metido en la boca, pero fue imposible. La mano que sostenía el bastón tenía una enorme fuerza y peso detrás. ¿Estás bien? El hombre del bastón de 3 niveles le preguntó a Kekou con voz suave. Era un hombre al que conocía bien. Garm Nord. 21 años. Grado, segundo teniente. Un guardia junior de la Nebelvague y aliado de Kekou. Garm estaba mirando a Kekou con rostro inexpresivo. Es su... Un bastón de 3 niveles se deslizó de la boca de Euspear. Wee. Ajá. Cuando le sacaron el bastón de 3 niveles, que le había llegado casi hasta el estómago, Euspear vomitó sangre, lágrimas, mocos y sudor. Poeok-geo. Inmediatamente fue noqueado por el golpe de una bota militar en la nuca. ¿Tú? Kekou tartamudeó y abrió la boca. Nunca pensé que vería el día en que recibiría ayuda de Garm, a quien solían llamar Stupid Garm y Rotten Dog.
No, ¿no es esta la segunda vez? Kekou, sin saberlo, había aceptado su ayuda antes durante un motín anterior. Pero en aquel entonces se sentía un poco diferente. Entonces. Ja. Kekou se dio cuenta de que ahora no era el momento de perderse en sus pensamientos. Estaba en medio de una batalla, un motín de prisioneros en pleno apogeo. Entonces Kekou gritó presa del pánico. Este no es momento para esto, Garm. ¿Qué pasó con tu sector y por qué viniste aquí? Necesitas someter a los prisioneros de tu sector antes de ayudarme. Pero ella no pudo terminar la frase. Porque Garm abrió la boca para responderle brevemente. No existe más. ¿Qué? Por un momento, Kekou dudó de sus oídos. Pero pronto resultó que sus oídos habían hecho bien su trabajo. El bastón de 3 niveles de Garm, doblado en forma de L y goteando sangre. Detrás de él, más de una docena de prisioneros yacían muertos y retorciéndose en un charco de sangre. No más prisioneros que reprimir. Las breves y resonantes palabras de Garm fueron suficientes para aturdir no solo a Kekou, sino también a los demás que acababan de correr detrás de él. El perro podrido de la Nebel Vague, 4. Kekou levantó la vista con una expresión de perplejidad en su rostro. Normalmente, Garm se habría sentido avergonzado y habría desviado la mirada, pero de alguna manera no le importaba que Kekou estuviera mirándolo. Pero eso era de esperarse. Garm era Vikir disfrazado. Un prisionero fugitivo que se convirtió en guardia de la noche a la mañana. Vikir ahora estaba parado aquí en los zapatos del Garm muerto. Quédate atrás, es peligroso. Las palabras de Vikir no fueron dichas por el bien de Kekou, sino para honrar lo que había aprendido en el diario. Quiero mostrarle el mundo exterior. Si pudiera mostrarle por una sola vez los cielos azules, los lagos sin sal y los animales salvajes corriendo por los campos donde nací. Sus deseos ahora quedaron incumplidos para siempre. Vikir conocía los deseos que Garm había dejado en su diario del tamaño de la palma de la mano, presionado con fuerza contra la vieja y húmeda nota para no mancharla. Y al mismo tiempo sabía que era imposible. Garm ya estaba muerto y desaparecido. Sin embargo, puedo ayudar a esta mujer que tanto deseabas proteger hasta el final, a salir de este lugar. Hasta donde Vikir pudo ver, Kekou tenía un inmenso talento y potencial, y podría hacer una gran contribución a la raza humana cuando creciera. Entonces Vikir decidió proteger a Kekou tanto como fuera posible. Para criarla como arma secreta de la Alianza, una espada que podría usarse contra demonios en el futuro. En mi vida anterior, ella probablemente murió sin nombre en algún lugar, pero ese no será el caso en esta vida. Esa sería la manera de honrar la voluntad de Garm. Era una situación en la que todos salían ganando. Con eso, Vikir tomó su bastón de 3 niveles, que se había doblado por haber sido golpeado con demasiada fuerza, y comenzó a golpear a los prisioneros frente al con él. P.O. P.O. Kvajik. Los cráneos y globos oculares de los prisioneros que cargaron contra Kekou explotaron. A muchos les arrancaron los dientes y les cortaron la lengua. De repente, la atención de Vikir se centró en el rostro de un prisionero tirado en el suelo. X. Al verlo, Vikir asintió. ¿MMM? Ha pasado un tiempo desde que lo vi. No había manera de que no pudiera recordar la marca que una vez había grabado. ¿Te llamabas Paleuspear? Se habían cruzado varias veces durante su estancia en la Academia Kelasiou. Vikir recordó la cara y el nombre, habiendo peleado con él cuando estaba en su forma de perro, comenzando con la vez que lo regañó por intimidar a Piggy cuando era un estudiante nuevo. Escuché que fuiste castigado por causar un alboroto en el árbol del infierno. Aunque estaba luchando fuera de la torre, dentro de la torre actuaba brutalmente contra sus geniales compañeros de clase y parece haber sufrido duras represalias políticas. Vikir sabía que tenía problemas de carácter, pero no esperaba volver a verlo en Nebel Vague. Bueno, al menos es agradable ver a un compañero de clase. Vikir pateó a Euspear una vez más en el estómago en un gesto de buena voluntad. Podía sentir sus intestinos romperse bajo los dedos de sus pies, pero no le importaba. A partir de entonces, Vikir continuó blandiendo el bastón de 3 niveles. Al principio, no tuvo tiempo de controlar su fuerza, pero ahora lo domina y pudo someter a su oponente con moderación.
Una supresión moderada que solo rompería algunos dientes y dedos o dislocaría una extremidad. A los prisioneros que se defendían les aplastaban los dedos de los pies con los tacones de las botas militares, lo que los hacía incapaces de mantenerse en pie. Todo esto se hizo de forma tan natural como el agua. Vikir se movía como una sombra entre los guardias y los prisioneros que luchaban ferozmente, blandiendo su bastón de 3 niveles con facilidad. Ya más de una docena de prisioneros estaban desangrados mientras el bastón de 3 niveles de Vikir se deslizaba silenciosamente entre sus costados y entrepiernas. La cuestión era que ni los prisioneros caídos ni los guardias que los habían derribado y que estaban cegados por la emoción, vieron quién había sometido a tantos prisioneros. Pero solo una persona. Hubo una persona que observó las acciones de Vikir de principio a fin. Kekou. Estaba observando cada movimiento de Vikir con una mirada hipnotizada. ¿Qué es eso? ¿Garm siempre fue tan fuerte? Nunca antes había visto a Garm seriamente involucrado en la represión. Nació tan gentil y bondadoso que era incapaz de causar daño a los demás. Cada vez que Kekou lo veía, pensaba, no parece ser apto para ser guardia. Si ese es el caso, entonces, ¿por qué vino hasta aquí y sufrió tantas dificultades? Ella no podía entenderlo ni sentir empatía por él. Kekou incluso se sintió un poco patético. Pero el Garm que vio a simple vista era completamente diferente de la imagen que tenía de él antes. ¿Había despertado después del motín de Sakkut? La forma en que golpeaba a los prisioneros con su rostro inexpresivo, era como si fuera un veterano entre los veteranos. Era como ver a un perro rabioso que se había pasado la vida haciendo daño a otros. Los movimientos sigilosos, los estallidos de violencia, la fuerza arremolinada, la extraordinaria destreza de combate, pero, sin embargo, el comportamiento sin emociones. Todas estas cosas hicieron que Kekou sintiera un escalofrío recorriendo su espalda. Si existiera en el mundo un guardia de prisión perfecto, ¿no se vería así probablemente? Kekou se puso de pie y agarró con fuerza el mango de su espada. Le palpitaban la espalda y las piernas, pero no podía permitirse el lujo de descansar así. Mientras fuera un as, no podía permitirse el lujo de perder contra Stupid Garm, el perro podrido de Nebelbage. ¡Guau! Se unió a la refriega, gritando triunfalmente, y siguió de cerca a Garm. Una vez más, el baño de sangre se desataba. Asterisco asterisco asterisco. Unos 20 minutos después. La situación estaba completamente bajo control. Los organizadores del motín fueron encadenados con esposas Grisem cada vez más grandes y pesadas y conducidos a sus celdas, mientras que el resto de los prisioneros fueron devueltos a sus celdas en harapos. Por supuesto, sin tratamiento médico ni comidas. Mañana, a las 4 de la mañana, se impondrá el mismo trabajo. Si no pueden soportarlo, morirán. El mayor a cargo de la represión en la retaguardia asintió con satisfacción. De hecho, fue una supresión perfecta. Al principio estábamos un poco abrumados por la locura de los prisioneros, pero la segunda mitad cambió las reglas del juego. Bien hecho, muchachos. Al mayor se le hacía agua a la boca, especialmente con el ala izquierda del escuadrón de represión. El ala izquierda, Grupo B, hizo un gran trabajo y por eso pudimos avanzar tan rápido. ¿Quién está en el Grupo B? El mayor se abrió paso entre los ensangrentados y jadeantes guardias jóvenes hasta el área donde se encontraba el primer premio del día, el Grupo B. Y allí, en el Grupo B, estaba Kekou. En el momento en que el mayor vio a Kekou, exclamó: «Sabía que eras tú. Eres incluso mejor que antes. Eliminasteis a los prisioneros del ala izquierda con tal velocidad que los refuerzos pudieron distribuirse uniformemente a tiempo hacia el ala derecha. Bien hecho». Ante los elogios del mayor, todos los guardias de menor rango alrededor de Kekou la miraron con ojos envidiosos. Pero yo no lo hice. Kekou negó con la cabeza, negando el hecho. Hay alguien más que lo hizo. Allí. Kekou, que estaba a punto de mirar a Garm, se detuvo por un momento. Garm no estaba donde se suponía que debía estar. Detrás de ellos, con el equipo de limpieza, estaba limpiando sangre y restos de piedra. Esto era algo que normalmente hacían guardias cuyos logros eran tan mínimos que estaban excluidos de los asuntos públicos. No, ¿por qué está él ahí? Kekou estaba a punto de abrir la boca con incredulidad.
Qué humildad dar crédito a tus compañeros, qué ejemplo a seguir. El mayor asintió con la cabeza, claramente convencido de que Kekou era el héroe del día. Mientras tanto, los otros guardias jóvenes detrás de Kekou dieron su opinión. Eres tú, Kekou. Siempre lo haces bien en cada disturbio. Bueno, esto fue un poco alborotador, pero has batido tu propio récord, Kekou. Ella es un genio. Ella no está en nuestra liga. Será capitana dentro de 3 años como mínimo. Eso es cierto. Ah, y por cierto, ¿a dónde carajo se fue este imbécil? Pronto empezaron a buscar un blanco fácil para el acoso. Dharma. Una vez más, el que está detrás de escena. Los guardias jóvenes le dirigieron una mirada severa. Oye, no hiciste nada esta vez, ¿verdad? ¿No atrapaste a otro prisionero? De todos modos, escuché que estabas agarrando los tobillos de Kekou. Vaya, Kekou debe ser realmente bueno para poder enfrentarse a un idiota así. Comenzaron a reírse y a lanzar golpes a Garm. Golpearlo en la espalda, los brazos y la nuca con los puños, acariciarle el pelo, etc. Sin embargo, la reacción de Garm fue un poco diferente a la anterior. Después de tantos golpes y tantos golpes, el bastón de 3 niveles se dobló. La sangre de los prisioneros ni siquiera se había secado todavía, y cortó la parte inferior del abdomen de los guardias jóvenes en un abrir y cerrar de ojos. Pu pu pu. El sonido de un martillo golpeando a un caracol. Ajá. ¿Cuál? Cujú. Keo. Los 4 guardias jóvenes se congelaron, agarrándose el estómago. Oye, ¿qué pasa? El mayor giró la cabeza para ver a Garm sujetándose el estómago y sosteniendo a sus 4 camaradas caídos. Parece ser un dolor de estómago agudo. Supongo que es por el esfuerzo, así que los llevaré a la enfermería. Tisk tisk, no puedo creer que estés tan nervioso por este pequeño disturbio. Tontos. El mayor rápidamente desvió su atención de los guardias jóvenes. Garm se volvió hacia sus camaradas, que se reían de él, y se alejó. Ahora, amigos míos. Olvidémonos del pasado y discutamos el futuro. Sus ojos eran los mismos que cuando había sometido a los prisioneros antes. No había forma de ocultar su poder, no había lugar para la piedad. Y mientras observaba la espalda de Garm, Kekou solo podía murmurar en voz baja para sí mismo. Como era de esperar, algo es extraño. El perro podrido de la Nebel Vague, 5. Otra página ha sido arrancada del calendario de la Nebel Vague. Al final de cada mes, los guardias son evaluados a fin de mes. El sistema laboral de la Nebel Vague es algo inusual, un guardia lleva 12 presos al trabajo. En este punto, el guardia es como un dios para los 12 prisioneros a cargo. Si utiliza castigos corporales, cuánto hay que hacer, cuánto los hace funcionar y cuánto los deja descansar, todo queda a su discreción. Este grupo se cambia una vez al mes. Al final del mes, tanto los prisioneros como los guardias están divididos. Así, los guardias tienen un mes para trabajar con los prisioneros de su grupo y pueden decidir si castigarlos, recompensarlos, hacer el trabajo más difícil o hacerlo más fácil. Sin embargo, esto no significaba que los guardias siempre pudieran acomodar a los prisioneros. Los guardias de Nebel Vague también fueron objeto de evaluaciones a finales de mes, como se mencionó anteriormente. Reciben una puntuación basada en la cantidad de trabajo que completan con los 12 presos de los que son responsables durante el mes, que luego se tiene en cuenta en su evaluación de desempeño para el ascenso. Los guardias tenían que conseguir el máximo trabajo posible de los prisioneros para su propio beneficio. Depende de los guardias utilizar cualquier método para lograrlo. Algunos guardias golpeaban a los prisioneros con cuchillos o látigos, les restringían la alimentación, el sueño, el descanso o el aislamiento, mientras que otros los apaciguaban dándoles un poco más de pan o herramientas de trabajo. Los prisioneros también tenían que trabajar duro para asegurarse de que los guardias a su cargo no recibieran malas puntuaciones. De lo contrario, los guardias, que tenían el poder de vida o muerte sobre ellos, podrían hacerles cualquier cosa. Bueno, lo que sea. A finales de mes se hizo un anuncio en Nebel Vague. Era una lista clasificada de los guardias con mejor desempeño. Es una competencia entre los guardias para conseguir una buena clasificación en la lista. Había una batalla constante de nervios,
con los guardias haciendo trampa en las clasificaciones para conseguir un prisionero bueno y de buen comportamiento para su grupo, sobornándolos con riquezas para que los transfirieran, o robando pan o herramientas para el otro grupo. Por supuesto, los productos en la Nouvelle Vague son limitados, y si alguien recibe una comida extra, otro tiene que quedarse sin ella. Uno de los miembros más locuaces del grupo era el guardia subalterno, el segundo teniente Garm Nord. La vida de Garm siempre fue miserable. Sin motivación, sin notas, sin futuro. Haciendo honor a su nombre, estúpido Garm, perro podrido, a Garm siempre le daban trabajar solo con los prisioneros más rudos. Otros guardias siempre robaban el pan y las herramientas de trabajo, y Garm tenía que renunciar a sus propias comidas para animar a los prisioneros a trabajar. Por supuesto, los prisioneros del grupo de Garm no estaban en absoluto ansiosos por hacer su trabajo. Una vez que estuvieron en el grupo de Garm, no tenían intención de desempeñarse bien, y la naturaleza tímida de Garm significaba que rara vez usaba castigos corporales. Como resultado, siempre fue ignorado, incluso por sus compañeros guardias. No hace falta decir que sus propios colegas lo acosaron. En términos de calificaciones calculadas sumando el progreso de la construcción en el área a cargo, el número de prisioneros enviados a confinamiento solitario y el número de disturbios reprimidos, Garm nunca ha estado fuera del último lugar. Sin embargo, se ha producido un giro de acontecimientos inusual y sin precedentes. ¿Lista de boletas de calificaciones? Nombre /diagonal rango /diagonal tasa de finalización de tareas. Garm Nord /diagonal 108%. Kekou Green /diagonal 96%. /diagonal 89%. Garm siempre ha estado en último lugar. Esta vez obtuvo el primer puesto en la evaluación mensual. Incluso superó las pautas de carga de trabajo marcadas por sus superiores. En lugar de alcanzar el 100%, lo superó en un 108%. Esto era inusual entre los guardias jóvenes. Entonces, cada vez que los guardias jóvenes se reunían estos días, siempre hablaban de la boleta de calificaciones. Vaya, ¿viste la boleta de calificaciones esta vez? Fue loco. Hoy descubrí por primera vez que la tasa de finalización de tareas puede superar el 100%. Sabes, siempre establecen la tasa de logros un poco demasiado alta, solo para asegurarse de que no la alcances. Exactamente. Por eso, incluso Kekou solo obtiene entre el 95% y el 96% cada vez. Eso es enorme. ¿Viste la brecha con el tercer lugar? 7%. Pero la brecha entre el primero y el segundo es del 12%. ¿Cómo es eso posible? ¿A Garm alguna vez le fue tan bien en primer lugar? Por supuesto que no, es Stupid Garm, siempre estuvo en el 40% inferior. ¿Qué? ¿Ha estado ocultando su poder y actuando como un nerd todo este tiempo? Ese es un desarrollo bastante condenatorio. Entonces, la atmósfera en el comedor, donde estaban reunidos los guardias jóvenes, de repente se volvió tranquila. Fue porque apareció Kekou, quien siempre había estado a cargo del primer lugar y que ocupaba el segundo lugar en la evaluación mensual. Etiqueta. Kekou dejó su plato sobre la mesa y se sentó a comer. El menú incluía aves acuáticas a la parrilla, bagre de mar fermentado, guisantes hervidos y una taza de leche de vaca marina. Mientras Kekou comía en silencio, escuchó la charla de los otros guardias jóvenes. Kekou, ¿parece que está de mal humor hoy? Por supuesto que ella es. Ella acaba de perder el primer lugar ante ese estúpido Garm. Si esto continúa, ¿Garm no será ascendido primero? Kekou dejó de masticar los guisantes. Luego volvió la cabeza con disgusto. Entonces, tanto Kekou como los guardias jóvenes que hablaban a sus espaldas se detuvieron al unísono. Garma. El tema de la conversación había entrado al comedor. Asterisco asterisco asterisco. Garma. Ningún Vikir estaba masticando un guisante hervido, pensando en su plan. Para activar Poseidón, necesito aplicar la mayor cantidad de maná o impacto físico posible en el punto de detonación. Para hacer eso, era mucho más fácil actuar como guardia que como prisionero. Podía vigilar el comportamiento de Poseidón en todo momento. Sin embargo, el acceso a Poseidón en las profundidades de los campos de trabajo del nivel 9 no era posible con un guardia de menor rango.
Sería beneficioso para mí ser ascendido al menos al rango de capitán, y con seguridad, a mayor. Un capitán lleva la insignia de 3 diamantes. Un mayor lleva una sola hoja. Esto debería ser suficiente para que no haya obstáculos para las actividades. A los guardias de nivel medio con rango de capitán y superior se les permite vagar por el campo de trabajo sin informar. Será posible activar a Poseidón en secreto por la noche. Para ello, tuvo que ganarse sus méritos con diligencia. Afortunadamente, a diferencia del ejército regular, donde el ascenso podía llevar meses o incluso años, en la Nebelvague las recompensas por el desempeño eran rápidas y seguras. Esto fue especialmente cierto porque muchos guardias murieron o quedaron lisiados durante su servicio. Vikir estaba pensando en esto y aquello. Ruido sordo. Algo fue colocado sobre la mesa frente a él. Era un polvo en una bolsa de papel. Garm Nord. Tienes un cumpleaños hoy, ¿verdad? ¿Felicitaciones? El cocinero tocó a Vikir en el hombro. Solo entonces Vikir se dio cuenta de que hoy era el cumpleaños de Garm. La bolsa de papel estaba llena de un polvo blanco. Mojó el dedo y lo probó, y tenía un sabor dulce. ¿Eso es azúcar? Era el mismo en el diario de Garm. En Nebelvague, cada guardia recibe como regalo una bolsa de azúcar en su cumpleaños. Sin embargo, el azúcar de la bolsa tenía un sabor algo desagradable. Era el mismo polvo blanco, por lo que era difícil de ver, pero parecía haber una cantidad significativa de sal mezclada. ¿Qué es? Vikir agitó el sobre y se rascó la cabeza. Entonces, ¿eres un verdadero idiota o qué? Una voz sarcástica vino a su lado. Vikir se giró y vio a Kekou parado allí, con los brazos cruzados. La misma reacción todos los años en tu cumpleaños. Por eso los demás te llaman, estúpido Garm. Kekou miró dentro de la bolsa de azúcar en la mano de Vikir y sacudió la cabeza. El coronel de Ordume debe haberlo hecho, por lo que he oído, es un poco goloso. Estoy seguro de que se avergüenza de sí mismo, así que lo llenó con sal común. Veo. Con los ojos vendados. ¿No sabes por qué el coronel de Ordume fue degradado a Nebelvague en primer lugar? Fue sorprendido mezclando arena y salvado de arroz con el arroz que les daba sus subordinados cuando servían el suelo. Afirma que fue discriminado por ser un hombre bestia, pero en realidad fue por malversación de suministros militares. Kekou refunfuñó y dijo, no puedo malcriar a un perro. No debe tener una personalidad normal porque también estaba insultando a su jefe. De todos modos. Bueno, feliz cumpleaños. Kekou vaciló un momento antes de continuar. Y gracias por ayudarme la última vez. Las palabras que siguieron fueron tan apagadas que incluso Vikir, cuyo oído alcanzó un nivel sobrehumano, tuvo dificultades para entenderlas. Cumpleaños. Vikir pensó en el día en que nació. Una fecha que no recordaba ni le daba mucha importancia. Era un hilo conductor en todas sus vidas, las 3 vidas que había vivido antes de su regresión, los años de vejez que había pasado en el árbol del infierno y ahora esta. En la Nebelvague, un cumpleaños era simplemente un punto bajo en el sombrío y lánguido paso del tiempo. Siempre fue lo mismo en la era de la destrucción, en la Torre del Abismo y en Baskerville. El azúcar rápidamente se volvió pegajoso debido a la humedad pegajosa. El fuerte olor a pescado de los guisantes era sofocante. Etiqueta. Vikir recogió su plato vacío y se dirigió hacia la salida. Kekou miró a Vikir con una expresión ligeramente avergonzada en su rostro. También es extraño. Murmurando en voz baja para sí misma. Corrector, ¿qué? Otro. Es el 5. Camus, Aidien, Dolores, Sinclair, ahora Kekou. Hacha, hombre, estoy tan celoso de ti, tete. Asterisco, asterisco, asterisco. Durante los días siguientes, Kekou vigiló de cerca a Vikir. Garm, ¿siempre es así? Ella lo había observado ocasionalmente desde que eran niños. El Garm que había visto siempre había sido patético y estúpido, pero no hasta el punto de faltarle el respeto, a diferencia de los demás. Alguien que no encajaba aquí en la Nebelvague, eso es todo. Kekou odiaba a Garm por alguna razón, aunque se preguntaba si era porque había vivido en la superficie cuando era niño. Para ella,
nacida en Nebelvague y que nunca había visto la superficie estaba representada por la imagen de Garm. Ocioso, cobarde, no muy rápido y algo tímido. Un chico que nunca había mostrado signos de lucha o competencia. Pero recientemente, su comportamiento ha cambiado. Ha estado guiando a los prisioneros a lograr cargas de trabajo que se pensaban imposibles y ha obtenido grandes puntuaciones en pruebas de aptitud física y trabajos escritos. Poco a poco, la forma en que lo miraban sus compañeros guardias comenzó a cambiar. La indiferencia habitual, o incluso la falta de respeto, fueron dando paso gradualmente a una actitud amistosa y amistosa. Pero por alguna razón, Kekou no quería admitirlo. Complejo de inferioridad. Tal vez fue porque no quería reconocer el mundo de la superficie representado por Garm. Tal vez era una manifestación del complejo de ser una rana en un pozo, por muy buena que fuera aquí. ¿Será que? Kekou estaba despertando una emoción en Garm que nunca antes había sentido, ni con nadie, la competencia. ¿Cómo carajos te hacen trabajar? ¿Qué tengo que hacer para lograr esa cantidad de trabajo? Kekou había seguido en secreto a Garm y a los 12 prisioneros de su grupo mientras bajaban a realizar su trabajo. Kekou se preguntó cómo diablos podía conseguir que los prisioneros alcanzaran la ridícula hazaña del 108%. Entonces, Kekou observó cómo Garm conducía a los prisioneros al área de trabajo. Kekou quedó atónito. Algo que ella nunca hubiera imaginado estaba sucediendo. Corrector, estoy seguro de que Vikir está trabajando con los prisioneros. La peor tortura, 1. Han pasado algunos meses más desde entonces. La anomalía en la evaluación mensual ya no era un hecho aislado, sino que se había convertido en la norma. Primer lugar. Tasa de finalización de tareas 114%. Primer lugar. Tasa de finalización de tareas 121%. Primer lugar. Tasa de finalización de tareas 136%. Primer lugar. Tasa de finalización de tareas 142%. Primer lugar. Tasa de finalización de tareas 155%. Primer lugar. Tasa de finalización de tareas 161%. Primer lugar. Tasa de finalización de tareas 178%. Primer lugar. Tasa de finalización de tareas 185%. Los otros guardias jóvenes solo pudieron quedarse boquiabiertos ante su historial cada vez mayor de logros excesivos. Para entonces, nadie entre los guardias jóvenes lo menospreciaba. Era natural que ellos lo trataran como a un colega y estaba lleno de personas que se acercaban primero porque querían pasar el rato con él. Hola, Garm. También obtuviste el primer lugar este mes. Parece que todos los prisioneros a tu cargo son muy disciplinados. ¿Cuál es tu secreto? Juguemos al póker después de cenar. Los primeros en fingir ser amigables fueron sorprendentemente los primeros en ser derrotados por Garm. Después de eso, uno por uno, aumentó el número de chicos que pretendían ser amigos. Pero había algunos que siempre habían mantenido cierta distancia. Kekou fue uno de ellos. Ella siempre fue la número 1, pero de repente fue la número 2. Desde entonces, Kekou había estado observando a Garm. Mientras comía en silencio, recordó la escena que había visto de Garm en el trabajo unos meses antes. No puedo creer que estuviera haciendo eso. Resulta que el método de Garm para superarse era en realidad bastante simple. Al principio no mucho. Golpeó las partes vitales de los prisioneros con una porra triple, diciéndoles que no fueran holgazanes. Garm lo sabía. Al igual que Santa Claus, que sabía quién era un niño bueno y quién era un niño malo, Garm sabía muy bien qué partes del cuerpo de los prisioneros golpear para maximizar el dolor, pero sin interferir con su capacidad para realizar su trabajo. El bastón de 3 niveles no descansaba como si estuviera machacando carne para hacer una chuleta de cerdo. Con cada movimiento del bastón de 3 niveles, los prisioneros, que lo habían desafiado, giraban 180 grados y actuaban como si fueran a saltar al fuego a sus órdenes. Estos prisioneros, todos ellos conocidos por su temperamento y fuerza de voluntad en el nivel 1 nivel 2, se transformaron en trabajadores perfectamente obedientes después de un mes de trabajar con Vikir, también conocido como Garm. Incluso los prisioneros inteligentes, que solían burlarse de los guardias no con fuerza sino con cerebro,
guerra psicológica y una lengua afilada, temblaron al ver a Garm. Pero hasta ese momento, era algo en lo que podía pensar. Hasta ese momento, Kekou no había visto nada fuera de lo común. El método de Garm, o como a veces se le llamaba, el perro podrido, era increíblemente eficiente y sencillo, pero no es tan diferente del método de Kekou. Si ese es el caso, Kekou ya estaba haciendo un buen trabajo. Sin embargo, había algo especial en la forma en que trabajaba Garm. Poeok Pasag. El propio Garm comenzó a participar en el trabajo con una pala y un pico. Como espectador, Kekou no pudo evitar levantar un signo de interrogación sobre su cabeza. ¿Un guardia haciendo labores de parto? ¿En qué se diferencia esto de un prisionero real? No, porque habría un guardia entre los prisioneros en primer lugar. Pero independientemente de ese pensamiento, Garm era muy bueno en su trabajo. Era como si lo hubiera estado haciendo toda su vida. Garm molestaba a los prisioneros uno por uno, como si él mismo tuviera experiencia en el trabajo y como si tuviera décadas de experiencia desarrollando sus habilidades. Si un prisionero intentaba incluso el más mínimo truco o obraba de forma ineficaz, las molestias volvían. Los prisioneros se vieron completamente privados del ocio que habían ido ganando poco a poco evitando las miradas de los guardias. Pero eso no le impidió registrar a los prisioneros. Los rumores eran ciertos. Garm compartió toda su comida con los prisioneros. No sabía qué comían, pero no mostraban ningún signo de desnutrición. ¿Pero parece ser un poco diferente a los rumores? Por lo que Kekou había oído, Garm era un hombre patético al que los prisioneros privaron de su comida. Pero, ¿qué pasa con la realidad? Los prisioneros miraron a Garm como si fuera un monstruo, haciendo más trabajo durante toda la mañana y la tarde que los 12 juntos, sin almorzar nunca. Fuerte, abrumador, omnisciente, carismático. Ya fueran matones gigantes, manipuladores astutos, criminales inteligentes o holgazanes naturalmente perezosos, todos los prisioneros eran corderos ante Garm. Incluso si supiera cómo hacerlo, no se atrevería a seguirlo. Kekou terminó sus recuerdos sacudiendo la cabeza. ¿Qué clase de guardia le haría eso a un prisionero si él mismo hiciera el trabajo? Asterisco asterisco asterisco. Pero Vikir tuvo una idea diferente. Sería mucho más rápido para mí hacer el trabajo yo mismo que para los prisioneros hacerlo por mí. El objetivo era el rendimiento y luego el ascenso. Tarde o temprano, tendría que ganarse el derecho de comandar prisioneros de alto nivel y activar el Poseidón en el área del nivel 10. Por supuesto, en este momento había muchos prisioneros cavando, y el impacto probablemente estaba siendo absorbido por las raíces del Poseidón. Pero no hay nada como un impacto directo sobre la superficie del proyectil. Así que Vikir no podía esperar a ser ascendido y ascender de rango para enfrentarse a prisioneros más grandes, más fuertes y más feroces. Si no lo escuchaban, los mataría de hambre y los golpearía. Un poco de la tortura que había aprendido en la era de la destrucción, junto con la capacidad de desencadenar furtivamente la sequía del hambre, podía derribar a un prisionero hasta el alma. Un día de estos, seguramente de Ordume me dará instrucciones. Deshazte de esos molestos explosivos. Esa sería la gran oportunidad. Ese sería el momento en el que tendría lugar el preludio de una fuga a gran escala, por lo que tenía que hacerlo en el momento adecuado. Justo a tiempo. Atención a todos. Un guardia irrumpió en el comedor. Era un guardia de nivel medio del rango de mayor, el rango al que Vikir aspiraba actualmente, con una insignia de una sola hoja adjunta. Hay un disturbio, todos los guardias de servicio y los que están en espera deben reunirse, dígales a los que están fuera de servicio que lo hagan de inmediato. El ambiente en el comedor era tenso. Como si eso no fuera suficiente, el mayor soltó una declaración impactante. Disturbio. Nivel 8. Un motín de los prisioneros del nivel 8. Fue muy diferente de los disturbios de los prisioneros de bajo nivel en el nivel 1-nivel 2. La tez de los guardias de nivel inferior se puso blanca, y los guardias de nivel medio también endurecieron sus expresiones. El mayor empezó a sudar frío. La razón por la que estamos reuniendo a todos los guardias de bajo nivel es por las tácticas. Los guardias superiores están actualmente ausentes. Deordume y Soware hicieron un raro viaje al suelo. Fue una llamada del director de la prisión, el teniente general Orca, quien dijo que el convoy no tenía suficiente personal. Coronel Deordume y Soware,
están en el terreno escoltando a nuevos prisioneros. El general de brigada Bissem y el general de brigada Flaver se han ido. El comandante Blacktan es demasiado peligroso, como todos sabéis, y si hace un movimiento, su ombligo podría ser más grande que su estómago. Tendremos que arreglárnoslas solos. El motín de los prisioneros de nivel 8 fue tan aterrador que incluso los guardias de nivel mayor estaban aterrorizados. Naturalmente, los guardias de menor rango, los llamados tenientes, miraban sin atreverse a dar un paso adelante. Entonces. DRRRR. Se escuchó el sonido de una silla arrastrada por el suelo. Los ojos de todos se volvieron para ver a Garm saliendo con una expresión indiferente. No hubo preocupación ni vacilación, solo una reacción inmediata. Entonces. Pato. Alguien lo agarró por la muñeca. Era Kekou, sentado en una mesa en diagonal frente a él, observándolo. Oye, ¿estás loco? Dijo en voz baja. Es el nivel 8. Estaremos muertos si vamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos dicen que vengamos. Ante las palabras de Garm, Kekou guardó silencio. Después de todo, no puedes simplemente no ir cuando te lo ordenan. A un lugar donde había un 98% de posibilidades de ser asesinado. Vayamos a ver cuál es la situación. Vikir se alejó con una expresión indiferente. Su comportamiento era tan tranquilo que era casi como si estuviera yendo a algún lugar bueno y haciendo algo bueno. Finalmente, los otros guardias jóvenes también se levantaron de sus asientos, con el cuerpo y la mente pesados. ¿No era la Nebelvague un lugar donde una orden es una orden y una protesta es imposible? Todos caminaban por el pasillo, ansiosos y nerviosos. Y era Vikir quien estaba a la cabeza del grupo. A diferencia del resto del grupo, los ojos de Vikir eran tranquilos y brillantes. Tal vez esta sea una buena oportunidad. ¿Hay algo más útil en la evaluación del personal que un motín de prisioneros de alto nivel?